Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estén viendo, bienvenidos a Nepantlatoli. A ver, aquí el secundario empieza a correr cuando se le pega la gana y ya llevo tiempo hablando, entonces no sé si estoy volviendo a saludar, ustedes disculparán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bueno, este video se va a titular Las ranas hirviendo, las ranas hirviendo. Y se refiere a aquel, o sea, el título, el video se refiere a otra cosa, que son los elementos distópicos que se nos han vuelto cotidianos, unos desde hace mucho tiempo, otros más recientemente, o sucesos o elementos distópicos, y eh, cómo eh, podemos distinguir entre un suceso puntual o si se ha generado que definitivamente por parte de la oligarquía mundial se está pretendiendo generar un ambiente general de distopía, y no dudo que ya lo haya existido. Bueno, la pandemia convertida en pandemia, eso fue, pero habría que ver en qué tantas otras ocasiones que pudieran ser a diferentes niveles, ahora sí que macro, meso o micro, macro, mediano o pequeño, ha sucedido. Esto es un factor, bueno, no solo muy interesante, ¿no? Estas cosas que están sucediendo en el mundo actual con una transformación en muy poco tiempo mucho mayor de lo que pudo haber existido en el pasado. La vida de mi padre, en paz descanse y en gloria esté, pues que lo llevó de a volar en aviones de dos alas cuando era niño, a darle la vuelta al mundo en jet personalmente, pero también a ver la llegada del hombre a la luna. Y mucho antes de que falleciera llegó a ver más maravillas, ¿no? Y que él con razón, con justificación, consideraba como, bueno, ¿cuánto ha abarcado mi vida, no? Mm, todos lo que hemos vivido desde los ochentas de Silicon Valley para acá, estamos frente a una transformación mucho mayor, sustancialmente y muchísimo mayor. Y no porque la del siglo XX haya sido pequeña, cuidado, pero es cualitativamente mayor. Y esto, aparte de que en Memorias del Presente Futuro precisamente de lo que se trata es de todo lo relacionado con la tecnología, y bueno, están surgiendo tantas cosas. Eh, Aquí quiero hablar de otros elementos que podrían haber sucedido en cualquier época, o sea, no dependen de un avance tecnológico, pero sí como de una constancia de bizarría, de rareza, y que está tendiendo mucho a ser algo distópico, que es lo contrario de utópico, ¿no? Porque curiosamente yo ya he señalado en algún video, de los que están en YouTube, que la utopía por definición no se alcanza. Alguien puede estar en su utopía, y no la va a alcanzar. Es el ambiente en donde él está luchando por alcanzar algo que no alcanza. La utopía no se alcanza. Lo que se alcanza es la protopía y la eutopía. Bueno, esos nombres se le ha dado y hasta la fecha no sé si hay una diferencia sustancial de significado, pero son los términos que de alguna manera generaron para decir no se alcanza la utopía. Lo que sí se alcanza buscando la utopía cuando la situación mejora es protopía o utopía, ¿no? Utopía, pues un mejor lugar, y protopía, bueno, algo a lo que te vas de alguna manera dirigiendo, pero sí lo alcanzas. Y la distopía es lo malo, pero lo malo de la distopía, es decir, cuando en lugar de haber una mejoría, hay un empeoramiento, ¿no? Y el hombre como empeorador del universo. Eh, y en el caso de la distopía, lo malo es que sí se alcanza, ¿sí? Pero cuando uno dice, estamos en una distopía, evidentemente vamos a estar viviendo eh, una circunstancia
eh, también muy depresiva, muy deprimente. A ver si nos entendemos, ¿no? Eh, y esto es un factor que verdaderamente hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Porque no solo genera una situación de que uno vea algo que es impresionante, que es efectista, que pudiera, fíjense, pudiera ser más o menos espontáneo, que normalmente el poder fáctico lo que hace es que si alguna vez fue espontáneo, lo controla para entonces a través de eso manipular y generar, entre otras cosas, una situación de depresión en la gente. La depresión sería el resultado, pero mientras te deprime o no completamente, pues vives en una presión depresiva, emocional, de lo que la depresión es, de lo que la palabra quiere decir. Y esto es grave, evidentemente. Por ejemplo, y esto lo hemos señalado en el caso de la política, o sea, la política que no da resultado ha sido manejada y sigue siendo manejada por el poder fáctico para que la gente se deprima al ver que al votar por la derecha pues no cambia nada, todo empeora y entonces se ve como, ay, no sirvió para nada, ¿no? Y ese es y era el plan que tienen como alternativa a la izquierda, ¿no? Que cuando tienen el resultado, pues entonces digan, y después de todo, todo, ¿para qué? Y entonces no haya, por lo tanto, una estimulación para la participación social, ni siquiera en el voto, ni mucho menos en circunstancias o iniciativas, ¿no? Que es precisamente lo que se evita, las iniciativas de la gente, ¿no? Para poder tener un cambio, ¿no? Entonces, y es realmente, por ejemplo, lo que uno encontraba mucho en Europa frente a América Latina, que es lo que nos ha tocado vivir, y no sé hasta dónde en otros continentes que pertenecen a lo que se ha denominado con el tercer mundo, que nosotros con el decimosegundo lugar en la economía mundial, pues ya vamos muy adentro de los primeros lugares del mundo y no dudo ni niego que te pertenezcamos y sigamos perteneciendo al tercer mundo. Entonces esto así como que está raro, ¿no? Hasta qué lugar vamos a ocupar siguiendo esto. Y continuaremos en el tercer mundo, ¿no? Pero bueno, el neoliberalismo con este modelo de élite rica y pueblo pobre, pues facilitaba esa circunstancia. Cuando el país ha tenido fama de desarrollado y ha alcanzado a darle un bienestar a su gente en algún momento por la presión que existió en la Unión Soviética durante la parte que esto existió en el siglo XX, entonces el país era del primer mundo, ¿no? Pero si un país mejora o adelanta su posición, eso no implica que necesariamente deje de estar tercermundizado, porque ahí lo tenemos el ejemplo entre China y Rusia, ¿no? Perdón, China y la India. China y la India. Porque en el caso de China ha llevado a la gente, a la clase media, a la gran mayoría de su población. Mientras que la India sí está teniendo un desarrollo impresionante, sí es una potencia, sí merece toda nuestra atención, mientras que todavía más que China se mantiene calladita, se ve más bonita, pero no ha llevado a toda su población de una manera pareja a una clase media, bueno, ni de lejos, a ver si nos entendemos, ¿no? Entonces allí vemos como, por ejemplo, alguien puede estar eh, perfilándose como la cuarta potencia multipolar, ¿no? Junto con Rusia, China y Estados Unidos, para este cambio de era, y sin embargo, pues no estar dejando el tercer mundo. Y al mismo tiempo que todos los países desarrollados, empezando y acabando por los Estados Unidos, se ha tercermundizado por toda la bola de problemas, perdón por la bola, ¿verdad? Muy florido mi lenguaje, pero bueno, por conjunto de problemas eh, sociales que tiene y que su élite no quiere resolver, ¿no? O sea, no quiere resolver. Se quiere ir para atrás al siglo XIX y si pudiera más atrás sería más feliz esa élite, porque es élite rica y pueblo pobre, porque en su visión así debe ser. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿No? O sea, esta situación que le dice, lo hemos comentado, pero realmente es una joya, ¿no?
que le dijo Claudia Sheinbaum en general, los Estados Unidos, ¿no? Aunque bueno, ya está bien con lo de los AID, ¿no? Que lo de los AID es un tema que he estado recabando y recabando cosas. Y cada vez salen más y más. Entonces estoy esperando poder soltarlo en un video muy contundente porque esto desafortunadamente no va a perder vigencia, ni mucho menos. Se dejará de mencionar, entrará entre la vertiginosidad de que hay otra cosa, otra cosa, otra cosa, que un poco a eso vamos, ¿no? Esta imagen o sea, una serie de imágenes, un verdadero discurso, paradigma imaginario, discurso imaginario que genera un paradigma de un ambiente, bueno, para acabar pronto distópico, pero en cualquier caso lleno de baraunda de acontecimientos en donde no acabas uno porque ya está viniendo el otro, y que con toda la intención de no dejar pensar, mucho menos organizarse, mucho menos tener una proactividad que debería ser, cuando no queda otro remedio, una reacción, pero dependiendo de qué tipo de reacción hablemos. O sea, debería ser una reacción lo menos reactiva posible, ¿no? Debería ser realmente un plan meditado. La presidenta está muy metida en eso, pero bueno, ya veremos si es factible o posible mantenerse en ese plan de decir, tú buscas que yo me aloque y yo me mantengo sereno moreno. En el caso de China, pues evidentemente con un poder tan grande, es más fácil y si se dan cuenta es lo que hace. Que de hecho no entra en el juego, está como afuerita, calladita, no se ve y está más bonita, ¿no? Cuando no tiene tanto poder, bueno, ahí estamos en una dificultad. Pero en cualquier caso, el asunto es, pues, toda esta, insisto, baraunda, todo este aluz de acontecimientos que tiene un efecto verdaderamente, bueno, de no dejar pensar, de ver el resultado como mal, de ver como que lo que se había progresado, uy, ¿para qué sirvió? De una serie de factores en ese sentido, y que, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum lo que le decía a Estados Unidos es, bueno, pues con lo de la USAID, pues está perfecto, ahora pues, no anden ayudando a la gente, en otros países, ayuden a su propia gente, ¿no? Entonces, verdaderamente el asunto de que todavía hay incluso gentes progresistas en los Estados Unidos que costaría trabajo, pero sí, sí existen, creerlo, sí existen gentes progresistas y que dicen, no, 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 pero es que al fin y al cabo la USAID ayudaba, ¿no? Pero bueno, que eso se dijera en otros tiempos, aunque Estados Unidos aún en circunstancias mejores que las actuales, no dejaba de tener sus buenos 30 millones de pobres, que eran por encima o alrededor del 10% de su población. Este, entonces que ser como que la primera potencia, pues tenía allí un defecto grande. Sin embargo, ahora esa situación ha desmejorado, ¿no? Ya veremos un poco, y eso sería muy interesante, porque iría desde este tema que estamos tratando hasta, por ejemplo, las películas de terror. Me parece que es raro y ya lo anuncio porque cuando haga el video se entenderá por qué. En muchos aspectos de la vida norteamericana, como una cosa fue cuando, cuando estaban realmente en el auge, sobre todo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya la primera posguerra fue también un auge bárbaro para los Estados Unidos, pero acabó por conducir a la crisis del 29, entonces por eso en ese tema calladitos se ven más bonitos y no le mueven tanto. Pero el segundo auge, el de la posguerra, relativamente 40 y sobre todo 50, la generación baby boomer y todo eso, ahí realmente, por ejemplo, algo tan socorrido como podrían ser los espectáculos de películas de terror, era una cosa, ¿no? Porque no es lo mismo que tú veas un terror cuando todo está bien y te hace falta sarna que rascar, a cuando, ¿para qué andas buscando terror en la pantalla si lo estás viviendo? Entonces, no es lo mismo el terror para generarte como un susto que no tienes en tu vida, porque seguramente perfecta no sería, pero en comparación a la cual es mucho mejor, era muchísimo mejor, a un terror que te distrae de una circunstancia que es bastante más grave y bastante más negativa, en un mundo en el que los jóvenes, si quieren estudiar, se tienen que endeudar por mucho tiempo. Habría que ver si de por vida supondría que no, pero bueno, habría que ver.
Y por poner solo un ejemplo, y eso a nivel de clases medias, ¿no? Y que vamos a hablar ahorita de esta situación, de una serie de hechos que son enteramente distópicos en sí, que tanto generan una situación distópica. Ahora, el título de las ranas sirviendo, bueno, es que es ese cuento, hay muchos parábolas, muchas narraciones que se emplearon en esta cultura y tipo de educación que está relacionado como con una modalidad de empresa privada. No sé qué tanto se dé esto, que me imagino que sí, de alguna manera, en las escuelas y sobre todo universidades privadas, comerciales, en el caso de México. El modelo privado o público en la educación puede variar de país a país, ¿no? Me contaban, aunque esto era de hace mucho tiempo, pero llega a suceder, que en Japón las universidades públicas eran gratuitas, pero además las más cotizadas, las mejores, y que las privadas eran como para los que no tenían tan buen promedio, etcétera, ¿no? En fin, o sea, varía de país a país. Pero a ver, y yo cuando daba clases en actualización de magisterio, y de alguna manera tuve que plantear las corrientes pedagógicas, la materia lo conllevaba, yo me adjudiqué, inventé, entre comillas, aparte de las diferentes modalidades, versiones, escuelas o como se le quiera llamar de la educación, una que no estaba en ningún libro, no sé si hay algo ya ahora en ese sentido, porque no estoy tan metido en la materia, pero que yo llamé como el estilo privado, comercial, empresarial, ¿no? Porque es una modalidad de contenidos muy particular, y del manejo de los contenidos. Es decir, es una modalidad de contenidos y de didáctica muy peculiar, pero que también puede ser aplicada a los contenidos, ¿no? Una didáctica muy especial. Y entonces, por ejemplo, el famoso storytelling está muy ligado a eso. O sea, sería, aunque alguien lo pueda usar en otro tipo de educación y realmente puede ser muy bueno, surgió y ha tenido como que viene y vuelve a venir, ¿no? Después de una determinada época. Porque el famoso storytelling estaba de moda cuando yo hacía consultoría hace 25, 24 años, 20, por ahí, cuando llegué a Venezuela. Y hace poco está otra vez como que el storytelling está de moda. Bueno, eso sí sucede, eso no me parece mal. Pero bueno, y esto del storytelling es una de las modalidades de ese tipo de educación, ¿no? Que está muy dirigida al liderazgo y que sí sería interesante en algún momento tratarla. Pero lo menciono porque tiene una serie de cuentos que se han vuelto súper, hiper clásicos, ¿no? El de la vaca, por ejemplo, ¿no? Eh, que hasta tiene el libro, ¿no? La culpa es de la vaca, ¿no? Y varios otros. Y entre ellos, no, dentro de tantos cuentos clásicos, que es el de que, a ver, no sé qué tanto tengo esto una base científica, como cuento existe y funciona, hay que decirlo, y es el hecho de que desde el momento en que las ranas no, como batracios, pero al estilo de los reptiles no generan calor, ¿verdad? No sé si eso afecta su percepción del calor. Y entonces decían, y probablemente por alguna de estas preparaciones culinarias salvajes, como los que decían que a las iguanas las cocinaban vivas, en la derecha, porque todo esto es muy de derecha, pues no hay mucho interés en respeto animal o ecología o esas cosas, pues ponían a las ranas vivas a hervir, ¿no? Y entonces por algún motivo, conforme como el agua se va calentando poco a poco, las ranas no perciben el calor. O sea, y no lo perciben, y no lo perciben, y no lo perciben hasta que mueren hervidas, ¿no? Esto que se puede aplicar a tantas cosas, no metería la mano al fuego porque sea biológicamente cierto en el caso de las ranas. Si lo es o no lo es, perdón, pero ignoro. Cuidado. Este, para que sea críticas no se fueran por un lado que admito ya de entrada, ¿no?
Pero en cualquier caso, esto se puede aplicar a muchas cosas y en el ejemplo que quiero manejar de todos los rasgos distópicos es que el agua se está calentando con muchos rasgos distópicos, algunos son ya muy viejos. Y cuando se genera un ambiente distópico, pues la cosa es complicada. Cuando uno se da cuenta, tiende a deprimirse. Y esa es la verdad. ¿Sí? Que ya trataremos el tema de la depresión, que en eso desafortunadamente pues tengo teoría, pero también tengo práctica y experiencia. Porque en la depresión hay el estar deprimido, que es terrible, y eso habría que prevenirse porque es muy difícil salir de esos estados. Eso es todo un rollo. Ya tendremos más de un video. Por eso es importante manejar diferentes temas que no solo sean políticos, porque además casi todos los temas tienen finalmente algo pertinente para la cuestión política, porque todo es política finalmente. Eh, pero hay también esta situación de lo depresivo, que no te deprime clínicamente, pero sí te baja. Bueno, defensas te baja, biológicas, defensas contra los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos, te baja los anticuerpos para tener defensas, ¿no? Ante organismos que te puedan enfermar. Te baja ánimo, te baja proactividad, te vuelve más reactivo y menos reactivo, etcétera, y no te das cuenta. Estás depresivo, no deprimido. Generalmente esta situación es que tienes una cierta operatividad, más o menos se te puede notar, quizá pues, gente que te conoce muy bien o personas que ya son más expertas en esto pueden decir, ese tipo andan con bronca depresiva. Mucha gente no, y uno como que se da ánimos porque es la idea de, ay, pues hay que luchar y hay que seguir, ¿no? Y sin embargo, pues están funcionando muy disminuido porque estás en una circunstancia depresiva, ¿no? Entonces, por ahí, que no sería el único daño, está esta cuestión, por ejemplo, de que si te das cuenta que estás viviendo en una distopía, pues alegría no te va a dar, ¿no? Eh, Ahora bien, esto es una lista que además tiene algunos comentarios que, bueno, desde el momento en que los haré, pues los considero importantes, ¿no? Y, y voy a mencionar cosas muy impactantes que suceden. Bueno, en realidad todos deberían ser muy impactantes. Algunas les van a parecer como que, uy, el viejito salió con algo que es muy viejo, sí, pero no deja de ser distópico. Mucho ojo. El que nos hayamos acostumbrado, como buenas ranas, cuando el agua se calienta, no quiere decir que no sea distópico. Quiero empezar con algo que, según un youtuber eh, que veo bastante, el que yo veo un youtuber o incluso lo llegue a admirar no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que dice. En este caso, el feo de la Filmoteca Maldita, así se llama, pero tiene una serie de cosas muy interesantes. El tipo es anarquista y cuando los tipos son anarquistas, pues ya a partir de allí no estoy de acuerdo con ellos porque yo no soy anarquista, pero por todas las cosas que el anarquismo conlleva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es el que dice que ya es un lugar común ver videos de personas escapando de la ambulancia. Bueno, serán los que tienen una enfermedad o un mal que les permite, ¿verdad?, poder escapar de la ambulancia. Y pasaba la imagen de una persona que no sé si rompe la ventana de la ambulancia y por ahí trata de salir, una cosa así. Pero además que es un lugar común, que ya se ve todo el tiempo y que todo el mundo ya lo ha tuiteado, a mí no me ha replicado, xeado, o como se deba decir, a mí no me lo han replicado. Pero ¿qué es eso? ¿Por qué la gente escapa de las ambulancias? Bueno, por los gastos tan grandes en Estados Unidos de la atención médica, en la cual pues sí estoy enfermo, pero me van a dejar peor, ¿no? Me van a mi familia y todo, va a ser un despojo, va a ser una droga. Acá, quién sabe si hay gente en la cárcel por no haber pagado el hospital, y se llega a ese grado. Eso es una distopía. O sea, es más, yo diría que, por un lado yo decía, ¿qué tanto? Porque era mi reflexión, ¿qué tanto rasgos o sucesos, pues, sucesos distópicos llegan a generar un ambiente distópico? Pero pues también sería la otra cosa. ¿Qué tanto cuando hay un suceso distópico es porque hay un ambiente de distopía que, como punta del iceberg, se revela? Y esto de la punta del iceberg hace mucho que no lo usaba, pero hoy les va. Entonces, por ejemplo, ese es un planteamiento muy interesante, ¿sí? Porque eso es distópico, ¿no? O sea, lo distópico, a ver, no, a ver, eso de la distopía, utopía, no sé qué, ¿no?
La distopía es algo como a lo que se llega, eh, partiendo de una situación que estaba mejor, normalmente, que yo sepa, y que es lo que en un momento determinado hace que la gente sienta pues, que es distópico, porque de alguna forma, cuando la situación ya era mala, o se viene de una situación mala, y muchas veces se aspira por vía de la utopía a una protopía, este, es diferente, ¿no? Es diferente, eh, porque no es como estuvimos bien y ahora estamos mal. Sería interesante ver este punto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que era malo anterior, que era no tener un servicio médico que te puede salvar la vida, y máximo en emergencia, cuando te llevan en una ambulancia, era algo como protópico, vamos a decirlo así, el tener la ambulancia, y bueno, era preferible, ¿no? Incluso tú dices, bueno, pues yo, por ejemplo, alguien que vive en un país con seguridad social que dice, ay, que si me van a entender, ay, que si el seguro tiene estos problemas, ay, que si pues no voy a trabajar todo este tiempo, ay, que si me van a pagar menos porque estoy, ¿no? Son otras preocupaciones y bueno, finalmente la gente los tiene. Pero no el hecho de decir, no, van a acabar con mi vida de otra manera, acaso con la de familia, ¿no? Por ejemplo, un hombre que esté en proceso de divorcio, que no va a tener ningún apoyo de su ex esposa o quien se está, que es un caso totalmente normal, ¿no? Que tiene hijos, que ta. Evidentemente de la familia de origen, que hay mucho esta situación muy estilo primer mundo, ya no hablarle a nadie, ni padres, ni mucho menos a los demás, o sea, desconexión con la familia de origen, pleito con la mujer, problemas para mantener los hijos, si te van a meter allí para que haya una deuda que no va a pagar nadie, que de repente dice alguien, es que a lo mejor salgo del hospital para entrar a la cárcel, este si es como que, no sé, prefiero morirme ya o a ver cómo le hago, o busco una medicina alternativa o a ver qué hago, ¿no? Esto no tiene el tema de lo alternativo en la medicina, sería algo que también habría que tratar aparte, pero si busco alguna otra alternativa, pero no que acabe en mi vida de otra, no entre dos opciones, escoger entre peor y peor, ¿no? Entre me muero de la enfermedad o van a destrozar mi vida con deudas, eso es muy distópico, ¿no? Eso es profundamente distópico. Y bueno, ahí ya estaría hablando de que más bien es como fruto de una distopía, ¿no? Eso sería interesante verlo, ¿no? Que tanto cuando nos enfrentamos ante algo distópico, más bien es que ya estamos en la distopía. Y como nos hemos ido acostumbrando, como ranas a lo que el agua se ha ido calentando, hasta que no ves algo más efectista, más fuerte, el efectismo no necesariamente es malo. Cuando lo usa la derecha es muy malo. En general, si alguien lo usa y no es de derecha, puede generar un efecto y ya veríamos si es malo o no. Pero en este caso sí, o sea, algo que para el caso es efectista, y entonces a ver qué está pasando, que me acostumbré a todo lo del calor hasta que una gente se está escapando de la ambulancia, ¿no? Otro rasgo, por ejemplo, es que yo me topé con una joven que, pues no quiere vivir para siempre, ¿no? Yo soy una persona religiosa, soy cristiano y creo en la resurrección, es todo un tema, católico para más señas y practicante, ¿no? Que alguien dijo, ¿qué es eso de católico practicante? Un alumno me preguntaba, porque claro, pues si eres nomás católico, pues como dice Noel Balam en un rugido, ¿no? Pues ser católico sin más es diferente de nada, pero se le parece mucho. Pues ser católico ya claro que soy practicante, ¿no? Para ver si se da a entender. Y entonces decía, ¿qué es eso de católico practicante? Pensando que era una forma extraña de religión, ¿no? Porque para quienes están metidos en la cuestión religiosa, pues hay muchas y diferentes, ¿no? Y entonces uno daba por hecho que pues todos vamos a vivir para siempre, ¿no? Yo de hecho en un programa sobre la resurrección, que también tengo programas religiosos, una vez hice un efecto que se me ocurrió sobre la marcha y salió bien. Era un lunes, porque el programa era lunes, un lunes de Pascua. Entonces dije, a ver, ¿quién quiere vivir para siempre? Y todos levantaron la mano y dijeron, ¡ya! Y entonces salió, ¿no? Pero ahora resulta que hay gente que no quiere vivir para siempre, ¿no? O sea, que no, la vida, y no es una persona que tenga tan mala vida, ni mucho menos, no rica ni nada, es una persona, en fin, formando su vida, teniendo su niña, una pareja que
los ama, en fin, una serie de cosas, ¿no? Muy al estilo de vida de las cuestiones actuales, y sin embargo, dicen, no, yo no quiero vivir para siempre, y casi creo que le daba miedo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? No es irse sobre la persona, ni no, 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 no. Eso, además ella tiene y tendrá el derecho y la libertad de los hijos de Dios para pensar, creer, decir y hacer lo que ella quiera. Pero el planteamiento es ¿por qué? ¿No? Ojo, si siempre ha sucedido y había bastantes porque antes no se daba a notar. En fin, o sea, por ahí es que es algo que todo lo distópico, ojo, unas cosas son muy malas, otras podrían ser una cuestión hasta de libertad, pero sí son distópicos, ¿no? Porque además la distopía tendría mucho que ver con la, insisto, la referencia a lo anterior, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta este asunto, recuerdo que había un señor cuando yo era niño, prácticamente, ya un niño grande, pero que decía, ay, cuánta gente hay y todas las cosas que hacia los 60, acaso muy al principio de los 70, o sea, pues mírenme cómo estoy, ¿no? Además parezco ser más viejo de lo que soy, pero sí, sí, tengo 65 años hoy, cuando vean el video, pues ya calculenle si es dentro de algún tiempo, ¿no? ¿Cuántos años tendré? Pero así estoy a los 65, ¿no? Mi estado físico creo que es bastante mejor que mi aspecto, pero mucha gente me toma por un venerable anciano y ni hablar, ¿no? Eso no me preocupa. Me ha gustado ser viejo, como me ha gustado todas mis edades. Pero en cualquier caso, había un viejito en aquellos tiempos que decía, no, pues por todos los cambios que había, el tráfico, la contaminación, ya había una buena parte de las cuestiones que eran un ambiente bastante distópico, cuidado, ¿no? Decía, y la gente se va a ir a vivir a los cerros. Y yo como niño decía, pues uno pensaba que la gente huía a los cerros como animalitos, ¿no? A refugiarse así medio cavernariamente, ¿no? Y no, pues era precisamente el hecho de lo que se ha visto en donde quiera, que los cerros se han poblado con casas más o de mucho estilo o chozas de gente muy pobre, ¿no? De todas las clases sociales. Hay que aclarar que pues ciudades como Caracas, en donde en realidad la gran mayoría vive en montañas, es diferente porque hay poco plano, y entonces es diferente, ¿no? Pero normalmente era como Valle de México, era la referencia. Un enorme plano que muy a los extremos tiene montañas y hasta ahí llegarían, como han llegado, la gente. Entonces, eso era como enteramente distópico, ¿no? Luego, porque hay cosas que son muy viejas. Algo a lo que nos hemos acostumbrado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Personas que hacen 2 horas, cuidado, sino mucho más, ¿no? Nada más les suponen una cifra que ya nos parece normal, cuidado. Hace 2 horas a su trabajo de ida y 2 horas de vuelta, gastando, si trabaja de lunes a viernes, 20 horas diarias de su vida en vigilia, de su vida despierto, ¿no? Otra cosa es la tercera parte de tu vida que pasas o debes pasar dormido. 20 horas de tu vida no trabajando, nada más desplazándote. Y seguramente que hay cifras mucho mayores, ¿no? Y que sin embargo nos parece normal o perfecto, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí a una chica, bueno, que eso en Venezuela es muy común, es muy cercana y muy bonita la muchacha, que, hablando de Venezuela, pues es que es un peleonasmo, pero bueno, y muy querida, compañera de trabajo, y que yo decía, esta muchacha, ¿por qué no hace ejercicio? Estaría todavía mejor. Y cuando vi hasta dónde vivía y todo el tiempo que hacía, fue cuando dije, no, pues es que a estas pobres gentes no les queda, pero nada, no les queda tiempo para más que ir, o sea, salir, ¿no? 4 de la mañana, no sé qué, para llegar a trabajar, regresar y cuando sales a las 5 llegas a las 7 8 de la noche y pues no les queda tiempo para ni ganas ni nada, para mucho nada, aunque sean, para no hacer nada, aunque sean jóvenes, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado y esto ya ahí el agua lleva calentándose, por ejemplo, en una cuestión como esa, mucho tiempo, eso es normal, pero es distópico. Ojo, lo distópico puede ser muy normal, pero no deja de ser distópico. Otra cosa que es muy presente actualmente, ¿no? Los niños no están teniendo
viendo porque únicamente juegan videojuegos. Ya con la televisión ve algo, pero la televisión aparentemente, y no defiendo a la televisión, que el tipo de televisión realmente existente fue nefasto, realmente comercial y terrible, ¿no? Pero aparentemente la televisión no afectó tanto el desempeño psicomotriz y el videojuego sí. Entonces estamos en la línea de que pues los niños están viviendo con muy poco desempeño psicomotriz. Y punto, ya, fin de la lección. No te, ni te preocupes, ¿no? Porque están todavía con el videojuego. Y eso se va a ver. Bueno, ya se está viendo en otro punto que voy a ver ahorita, ¿no? Pero se va a ver en un futuro y van a surgir cosas, si es que la referencia de que debían tener una mayor movilidad o hay problemas de salud evidentes. Sin embargo, claro, es que esta disminución de la motricidad eh, se vino dando ya con la modernidad desde cuando se haya dado, pero ya del siglo XX, al XIX al XX hubo una diferencia muy grande, porque ya hacia mi infancia, adolescencia, no sé si primera juventud, pero digamos, entre 40 50 años antes de ahora, ya había habido una referencia de que el ser humano, en general, se movía muchísimo menos que 100 años atrás. ¿Sí? Y si eso se decía antes y no existían los videojuegos, es complicado. Porque la televisión, insisto, no era preferible. No, yo soy del tiempo de la televisión. Y no decía, nada, pues a este viejito le gusta la televisión porque fue con lo que se enajenó y no quiere que estos se enajenen con lo de ahora. Pues no. A pesar de que o sea, y que esto ya ni siquiera lo oigo nombrar, pero porque nosotros decíamos el ni entiendo por el Nintendo, porque pues no le entiende esos juegos, realmente fue uno muy superado por eso, no se siente atraído por ello, etcétera. Ya los padres jóvenes sí juegan con los hijos, y seguramente los hijos serán más diestros que los padres. Pero, y eso no sé qué tanto pudiera servirles para la cuestión cibernética, para el mundo digital en el que están viviendo. Todos estos son temas de memorias del presente y futuro, pero evidentemente para moverse, ¿no? Y entonces allí estamos viendo toda una situación. Ahora, el aspecto es de que cuando vemos la distopía es porque tenemos una referencia que nos permite percibirla. La gente dentro de algún tiempo, X no sé cuánto, va a tener la referencia de que era preferible moverse más y por lo tanto hay un desfase y hay un problema con la gente que se ha movido menos o ni siquiera lo van a tener o van a estar viviendo en una distopía pero no se van a dar cuenta porque no tienen una referencia. Yo hago un ejemplo eh, que les va. Las piñatas cuando yo era niño eran con fruta. Las de los cumpleaños no, como que ya entendieron. Primero, las piñatas solo eran de Navidad y hasta después empezaron a usar en los cumpleaños, que lo cual me parece perfecto. Y ya en los cumpleaños creo que ya empezó a haber más dulces que fruta, pero en fin. Y, sin embargo, cuando yo veo a mi hijo que tiene 30 años y a gente es así, y les planteo que la piñata es de fruta, se me quedan viendo, y mi hijo tiene 30 años, ¿no? O sea, y se me queda viendo como, no, ellos ya no vivieron eso. Y por ejemplo, en relación al punto que vamos a tratar de niños con obesidad, evidentemente la fruta era preferible, ¿sí? Entonces, o sea, ahorita que hay una serie de cosas de que si se debe evitar la chatarra, que es que se debería de poblar y de llenar la fruta en las escuelas. Ojalá que esté contemplado, ¿no? Pero por ejemplo, y esto no está en la lista y ahorita se me acaba de ocurrir, un sobrino nieto, y es algo muy de esta época, y esto es enteramente real. Un sobrino nieto, me cuenta su abuelita, que es mi prima, un sobrino nieto que él lo llevan y va a la iglesia y está en el catecismo y reza y entonces por algún motivo llega uno a oír las oraciones de los hijos y entonces el niño dice, por favor Dios mío que la presidenta Claudia Sheinbaum quite la orden, ¿no? O de que no haya chatarra en las escuelas, ¿sí? Eso es gracioso, es un detalle de un niño de esta época, es distópico, es distópico, ¿sí? Y ahora, este, el problema que esto va, que conlleva esto es los niños con problemas de obesidad. Ojo, hay una cosa muy importante que también se llegó a demostrar. Los niños con problemas de obesidad evidente porque están gordos,
Pero hay también otro tipo de gordura, no se le llamaría obesidad, si la obesidad está relacionada al aspecto de la persona, pero los niños que tienen apariencia delgada, pero que tenían grandes concentraciones de grasa abajo del diafragma y no sé si en alguna otra parte del cuerpo, y también tenían sobrepeso. Yo afortunadamente adelgazado. Claro, yo también cuando esto lo vi era un adulto, y entonces en una máquina que me escaneaba y me decía qué porcentaje de grasa tenía, yo no me consideraba gordo y el porcentaje de grasa para mí era elevadísimo, creo que 30%, ¿no? No estaba flaquito, pero pues uno dice, no, yo no estoy gordo, no ahora. Sería interesante que lo pudiera volver a hacer. Y sin embargo hay una acumulación de grasa sumamente considerable, porque eso, por ejemplo, ¿no? Que es distópico. No el que hayan surgido los hexágonos en la comida, eso está bien, sino lo que eso nos revela, que va uno al supermercado y prácticamente todo el mundo tiene, todos los productos, todo el mundo comercial, todos los productos tienen, digo, el que nomás tiene dos, pero bueno, todos tienen hexágonos y pues muchos tres y cuatro. O sea, en el supermercado, o sea, ¿qué compro que no tenga hexágonos? Entonces ahí, por ejemplo, estaba la distopía ya presente y sin embargo no teníamos la referencia. Entonces una buena medida, lo hace distópico, mucho cuidado, porque no faltará dentro de la anticonciencia quien diga, no, 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 pues si nosotros éramos muy felices, estos inventaron que todo hace daño. No, 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 es que no teníamos la referencia. ¿Sí? Y cuando surge la referencia, o sea, es como la modernidad, que fue un filtro para pasar, en el caso particularmente de México, todo lo que en la colonia estaba bien, pues no pasó el filtro de la modernidad, porque lo que era, por ejemplo, la sociedad de castas, y es solo un aspecto, pues era una aberración, que sin embargo era el orden de la colonia, lo que debía ser. Cuando se trata de pasar por el filtro de la modernidad, pues no, pitan todas las alarmas y se prenden todos los foquitos, pues eso no pasa. Un poco esto, ¿no? Al grado de que eso, que debemos dedicarle los videos que hagan falta, nos llevaría a que la industria de la alimentación tendría que transformarse, porque tal como está, pues no es admisible, ¿no? Y ahí hay una situación enteramente distópica. Si no lo vemos, pues nos va a seguir haciendo daño, pero aquí estamos para que nos demos cuenta y algo hagamos al respecto. Por eso, esta situación, que será otro video, de qué temas deberían ocupar nuestras noticias, ¿no? Eso debería ocupar nuestras noticias y al mismo tiempo estar mucho sobre la línea de el seguimiento de qué estaría buscando solucionarlo, ¿no? Este, hay cuestiones que ha sido la cuestión de género, ¿no? O sea, eh, organizaciones luchando porque los niños puedan tener operaciones de cambio de género y además lo planteen como un derecho. Es enteramente distópico. Eh, ¿Por qué? Porque se debería terminar el desarrollo físico, para empezar, y posteriormente el emocional y mental, para ver si la persona lo decide. Eso no es ser para decidido por un niño, ni mucho menos para que adultos lo apoyen en eso. Punto. O sea, hay cosas que están siendo excesivas y erróneas. Ojalá que, como la moda que es que el poder fáctico utilizado para dividir a las personas, ¿no? O sea, todo esto de lo que yo llamo las causas compradas, ¿no? Había ya causas, Soros y lo admite, las financia, y muchas organizaciones de ese tipo, genera una izquierda falsa, bueno, hay todo un rollo ahí. Toda la cultura woke, que el nombrecito sí parte de la lucha de la población afroamericana en Estados Unidos, pero que luego es tomada por el poder fáctico para generar divisiones y para que ahora el enemigo no sea el explotador capitalista, sino los hombres, ¿no? Sean quienes sean, enemigos de las mujeres, ¿no? Ahí siempre buscando dividir a la población a controlar, porque pues divide y vencerás. Y bueno, pues la gran división entre hombres y mujeres. Bueno, todo este rollo, que será tema de otro video, se va a ver, por ejemplo, dentro de estas causas compradas, además sobreexponiendo problemas que existen, pero que son muy
minoritarios en proporción y que distraen, sin embargo, y se llevan los titulares, mientras la población indígena primero no estaba contemplada para nada y después el año es el año de las mujeres, pero no de los hombres indígenas. Entonces el 50% de los indígenas sigue sin ser mencionado y bajo ese término, pues incluso ya bajo sospecha, ¿no? Porque son hombres. O sea, todo ese tipo de situación que es distópica, ¿no? Y otra cosa que no es, que yo sepa, no es común en México, en Venezuela sí lo vi, ¿no? Y que es algo bastante similar. Las niñas pidiendo de 15 años que se les hiciera operación fundamentalmente, normalmente de senos, este, no, cirugía plástica, generalmente para aumentar los senos, cuando ni siquiera ha acabado su desarrollo, ¿no? Y en última instancia ni siquiera saben de qué tamaño los van a tener. Es algo muy en esta línea, ¿no? Pero que sí genera una situación de enajenación literalmente muy terrible, de que algo que es ajeno, algo que es ajeno porque puede ser ajeno a nuestra identidad, a nuestra nación, pero puede ser ajeno en muchos sentidos, puede ser ajeno a nuestra edad, y sobre todo la enajenación es ajena, es lo que es ajeno al ser humano, que esto es algo bastante en realidad profundo, pero que el neoliberalismo ha querido verlo profundo como intenso, en plan de choteo. Ay, es muy intenso, ¿no? No. Cosas que son profundas y a las cuales hay que hacerles caso. Y bueno, sobre esa línea tenemos que evitar la enajenación, ¿no? Que es un tema que sería muy interesante analizar en sus diferentes acepciones, que a reserva de ver, pues ninguna es buena, ¿no? O muchas de ellas no lo son. La enajenación también puede ser una compra, ¿no? Pero, y eso pues depende de bajo qué condiciones se haga, pero en general las acepciones de enajenación sería grave. Y la ajenación que no existe, que es cuando no tienen ni referencia de lo que es propio, ¿no? Son, por ejemplo, los niños que se les cercenó lo más posible la nacionalidad, en este caso mexicana, porque siempre veían cosas de Estados Unidos, y entonces eran gringos mentales y espirituales muy despreciados por los mismos gringos. Bueno, es todo un fenómeno. Aquí estoy haciendo spoilers de muchos videos, pero ojalá que les llame la atención para que cuando vean el tema lo vean, ¿no? Que ellos fueron ajenados, no enajenados porque no partieron de una identidad propia, les llegó la ajena desde el principio. Y ajena porque no busca darles ningún beneficio, únicamente volverlos ajenos dentro de su propia tierra para que no luchen por sí mismos ni por sus derechos, ¿no? Ahí en Telegram está dicho mucho, pero bueno, ya hay varias cosas. Bueno, algo que se ha vuelto común, no es tan extendido, habría que ver estadísticas, pero ya no es tan raro los infartos fulminantes para gentes de 40 años o menos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Insisto, fíjense que yo tenía una reflexión diferente. Juntamos muchas cosas distópicas que generan un ambiente distópico, puede ser. La otra alternativa se dio sobre la marcha y lo admito, pero es válida. Más bien, cuando surge algo distópico, es qué ambiente distópico estamos viviendo, que no nos damos cuenta hasta que surge algo suficientemente chocante. Los dos planteamientos son válidos. Y entonces, ¿qué ambiente tiene que haber? ¿Qué falta de desarrollo físico? ¿Qué pasó en esa persona? ¿No? Que es un problema social. Digo, el que ya se murió, bueno, ¿qué le podemos hacer? Pero, ¿qué tanto y qué tanto podemos prever? ¿Qué tanto podemos salvar a las generaciones que están empezando? Hay algo allí, ¿sí? Eh, las zonas de las ciudades que llevan meses y años sin agua, o sea, ¿no? O sea, eh, digo, es algo muy distópico, ¿no? Y luego en un país como México, que no tiene grandes cuerpos de agua dulce, ahí tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, porque además normalmente esto se da en contextos de modernidad, no en contextos de este antiguos, ¿no? O sea, en el que había otros problemas. El agua podía no ser potable, en fin, siempre hay broncas. Pero aquí es cuando vas a la ciudad porque la vida es mejor y no tienes lo más elemental para la vida y se vuelve ya crónico, ¿no? No deja de ser eh, distópicos, ¿no? Eh, bueno, esta situación de que ya se ha vuelto
O sea, es distopía que la mitad de los matrimonios se divorcie. Bueno, pues alguien dirá, no, pues no, no es distópico según la perspectiva. Yo creo que sí, porque la gente tendría que casarse con intención de casarse y quedaría finalmente la opción de la unión libre para eh, poder ver si te entiendes o no. Que lo dice un católico practicante, pues sí, pero si la persona no va a vivir porque no cree en el matrimonio, ¿no? Pues que no se generen los casos que se padecen de que uno se casa y el otro no, por ejemplo. Pero esto que ya es toda una cosa a plantear, ha generado las segundas nupcias. Que es todo un fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hombres vivimos viendo cómo podemos influenciar a los hijos que están creciendo con otro señor, cómo podríamos educarlos o formarlos de a fines de semana y de cómo se pueda, mientras que vemos de qué manera nos podemos llevar bien de entrada y ojalá a ver si se puede hacer algo con los hijos de la pareja que realmente convivimos. Eso es algo muy, muy normal y característico de de nuestra época. Y eso, luego viene el asunto de si te dejan ver a los hijos. Entonces, el que uno de los dos cónyuges chantaje al otro con los hijos, eso ya es enteramente normal. Ahora, este punto se da mucho más en el caso de que las mujeres lo hacen con los hombres, aunque actualmente la jornada está sobreexponiendo el caso de una mujer al cual se le está aplicando eso, pero mucho ojo, porque pasa mucho más en el caso de las mujeres que se los hacen a los hombres, es mucho más excepcional que un hombre lo haga a una mujer. Pero se sobreexpone porque la causa comprada de que las mujeres son las buenas de la película y el hombre es culpable aunque se demuestre lo contrario, pues ya es toda una tendencia que finalmente tiene también su parte de distópica, ¿no? Su cuota de distopía, ¿no? Sería interesante ver las cuotas de distopía de muchas cosas que nos encontramos, ¿no? Este... eh, Algo que fue profundamente distópico en otros tiempos eran los famosos ninis, que ya se les ha dado una alternativa en la cuarta transformación. Ven que no estudiaban ni trabajaban, ¿no? Pero sí es complicado porque además hay un asunto muy importante, ¿no? Yo decía, si hubiera habido el problema Nini en el 68, pues el país se incendia, ¿no? Pero con una falta de conciencia, además ya muy manejados por internet, etcétera, etcétera, 7 millones de, los que hayan sido, que eran muchos, en México no estudiaban ni trabajaban y no había ningún problema social, ni estallido social, ni nada. ¿No? Muy al contrario, había una serie del Canal 22, y no la manejaba la Cuarta Transformación, pero de los otros gobiernos, en los cuales, y fueron varios programas que no dejaban de ser interesantes, pero todos estaban, mm, digo porque el Canal 22 es estatal, pero fue anterior a la Cuarta Transformación. Y era una serie, porque eran varios programas, no sé cuántos, en los cuales se trataba el asunto Nini, pero la culpa era de ellos, ¿no? O sea, cuando la culpa es de un ambiente neoliberal que genera que si no vas a tener el trabajo hay toda una serie de cosas, y que además cercenó en buena medida la conciencia de los jóvenes. Eso nos lleva a un punto importante, o sea, por lo tanto, tenían problemas muy graves y no se revelaban de ninguna manera. Eso nos lleva a otra cosa que yo, en base a eso, no únicamente a los ninis, pero en general a la indiferencia que tienen en relación a su futuro y los jóvenes se tatúan y no les importa si van a tener jubilación porque no tienen visión de futuro, ¿sí? O sea, si se enfrentaran con el hecho de que todos arrugados y viejos van encima a estar ahí pintarrajeados, no creo que se tatuaran tanto. Que esto puede parecer la opinión de viejito, pero tengo derecho a plantearla. Lo más grave es que hay esa indiferencia en relación a que no tienen eh, plan de jubilación ni jubilación. Este régimen está tratando de recuperar eso. Ojalá que lo haga. Pero no lo ha hecho por la participación o presión de los jóvenes. ¿Sí? Porque de alguna manera, muy eficaz y desde niños, si de niño te cercenan la identidad nacional, pues de joven te cercenan no, o sea, no solo los derechos, sino el interés. Te programan para no tener interés en tus derechos laborales y
pues va derechito a como un lemming, que eran estos, lo pueden googlear, Lemming, lemming. No sé si el término español no lo conozco, pero era muy célebre cuando yo era niño porque son unos roedores parecidos a los hámsters, una cosa así, que no sé qué parte del mundo, en algún momento por llegar supuestamente a una cantidad crítica en la población, se arrojaban a un precipicio y se mataban, pero en bola, en cambote, ¿no? En manada, si este término fuera válido aplicarlo a ese animal. Y entonces así van como la generación Lemming, derechito al precipicio de no tener, o sea, durante una vida de no derechos laborables, pues laborales, no tener ni jubilación ni nada que los proteja a la vejez, y no se dan cuenta, ¿no? Y eso es muy distópico. Porque que no luches por otro, voy de acuerdo, pero que no luches por ti, pues está como que complicado. Pero porque alguien te quitó psicológicamente, las operaciones psicológicas en todo esto son muy fuertes y muy poderosas. Ahí hay un ejemplo muy claro. Porque uno cuando se los dice es como si oyeran llover, algo no les prende en ello. Y es muy grave. Que hay jóvenes, y no me vengan con esta situación de la falsa inducción, que es un pseudoargumento y una falacia de la derecha. Desde luego que hay algunos, pero no ni de lejos la mayoría, ni de lejos en la proporción en que esto se debiera dar. Y no quiero que digan que son cosas de viejito. Quiero que los jóvenes tengan conciencia y que me callen la boca luchando por sus derechos. ¿Sí? No es del hecho, ay no, eso es viejito. Ojalá que no vayan a salir con la jalada que le han salido a los youtubers viejos, de que cuando no hayan otra forma los descalifican por viejos. Pues eso no tiene nada que ver. O sea, uno puede decir verdad y ya, vivir para cantarla, ya nos daremos vuelo defendiendo el derecho que, aunque hemos vivido una época en la cual la experiencia y el paradigma digital ha sido poderoso en ese sentido, la experiencia se ha visto muy infravalorada o se ha visto muy devaluada porque pues la experiencia que nosotros teníamos no es la manera de manejar el mundo, que la forma en que aprendimos a manejar el mundo ya no es la manera como se maneja ahora radicalmente porque el paradigma digital no existió en nuestra juventud. Eso no quiere decir que toda experiencia pierda valor, y sobre todo que el conocimiento de una persona porque es grande no valga. Eso también aprovecho para hacer ese comercial porque es importante. Hay una cosa que fue muy distópica y que ha pasado desapercibido. Bimbo reformuló sus productos para volverlos más engordantes por ahí de los 90, ¿no? O sea, mayor muestra de que la oligarquía desprecia a la gente, mayor situación conspirológica pero real de que buscan hacer un daño a la población, pues lo veo difícil, ¿no? O sea, el asunto es que ahí no sería, pero esas cosas no, o sea, no sería como negarlo, sería que en todo esto yo buscaría que me callaran la boca solucionándolo, no diciendo que no hasta la fecha no puede decir tanto que me descalifiquen por viejito, le ha pasado a otros, lo preveo. Pero, y no dudo que llegara a suceder, pero el planteamiento es que ahí sí tenemos que ver qué hay atrás de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hacen eso en el noventa y tantos y en el 2012 son uno de los principales, los Helvet, dueños de Bimbo, son de los principales agentes que evitan, que generan no, perdón, en el 2006, el fraude electoral a Andrés Manuel López Obrador. No, espérame. Ahí es donde hablo, por ejemplo, visión de conjunto, red de acontecimientos, ver las cosas a pesar del tiempo, aprender a asociar, ¿no? O sea, alguien que son actos de poder. No tienes que reformular las cosas para volverlas más engordantes, o sea, son tonterías, ¿no? O, digo, maldades o perversidades que en la palabra no me alcanzan. Otra cosa distópica, ¿no? Alguien ha dicho, y no creo que la cosa es tan grave, que Disney controla, no sé si la cuarta parte de la industria cultural de los Estados Unidos, y la industria cultural como industria es una de las cosas que sigue funcionando, que en realidad está bastante sana, a diferencia de toda la otra decadencia norteamericana, y es tan fuerte que se apoyan en ella y lo veremos siempre que venga el caso. Pero lo distópico es que una sola compañía controle algo que maneja mucho la conciencia de la gente. Una persona religiosa como yo, puedo decirles algo. Para mucha gente, Disney es su religión, cuando menos a nivel de clase media.
¿sí? Y es algo que no vas a atacar como religión porque no lo es, pero ellos lo viven como su religión, que no les toques a Disney, ¿sí? Entonces, la influencia es poderosa y dejémonos de jaladas, ¿sí? Ahora bien, Control la cuarta parte se hace bastante distópico, pero luego empieza a tratar estos temas woke, haciendo películas donde pierde dinero. Entonces es así como, si se fijan todos estos elementos, los pusiera uno en una novela distópica, ahí están. Y no es una novela, es la realidad, ¿sí? Entonces, a mí no me preocupa. Desde luego que la sirenita sea negra y todo eso me parece muy bien, ¿no? Pero no está hecho por quien realmente busca algo bueno con eso, ¿sí? Ojalá que la sirenita sea de todos los colores, y sea indita, y sea negrita, y sea lo que quieras, y que eh, no pudiera con este color tener el papel que fuera, ¿no? Pero, y no solo colores, hay cultura, de muchas cosas. Pero realmente el punto no es eso, es que se, se procura generar un disturbio en la sociedad y mayor o menormente se procura. Pero, por ejemplo, y se consigue. Pero el punto es eso, que de repente si tú pusieras esto en una novela, en un cuento, pues es así como que, ¿qué es eso? ¿No? Si lo pudiéramos hacer pasar de ese fondo en el que existe y ya nos acostumbramos a convertirlo en figura y que digan, ah, caray, sí está muy raro, ¿no? Este, Hay algo muy relacionado con los jóvenes que no luchan por sus derechos. A mí me ha llamado la atención que en general las personas, o muchas gentes, muchas personas, habría que volver a estadístico esto para saber, no tener un término que nos pudiera dar una prueba empírica, pero definitivamente es algo que llama a la prueba empírica, ¿no? Que mucha gente se vuelve conservadora y retardataria con la edad. Obvio, pues sucede y es muy malo. Pero hay algo muy grave. Personas que se volvieron retardatarias con la edad y que siendo beneficiarios del sistema de seguridad social, la jubilación y todo eso, sin embargo, les imbuyeron de tal manera, les comieron, les lavaron el cerebro con el neoliberalismo y como ya lo dice Arnold Balam en un rugido, ¿no? Se tenía que rugir y se dijo, ¿no? El problema del lavado del cerebro es que escurren toda esa inmundicia y también llega hasta el corazón, ¿no? Entonces, estas personas que disfrutando ellos, o sea, por ejemplo, es que el cuadro completo es este. Vivieron de su trabajo en una honesta medianía, tienen jubilación y seguridad social, ¿sí? Que les cumple hasta el funeral y los gastos de marcha. Pero para sus propios hijos, la niegan. Y no, bueno, creo que no se den cuenta. No, pues que ya no tengan, ¿no? Defendiendo más los derechos del patrón a correr a los empleados sin darle los 3 meses y cosas por el estilo, ojalá fueran 3 meses, sin reconocerle derechos laborales, etcétera, defendiendo más ese tipo de cosas en un mundo de negocios, etcétera, que no vivieron, del que no vivieron y del que no tienen absolutamente ningún beneficio más que el pan negro, el pan Bimbo engordante y cosas así, y los supermercados llenos de hexágonos, ¿no? Los productos alimenticios que serían ingeribles, serían ingeribles, habría que verse alimenticios, ¿no? Porque es un problema grave, o sea, el hecho de que lo que comes y te debe dar la vida, pues también te está dando la muerte, porque todo lo que te está descomponiendo el organismo, que no te lo debería descomponer, está dirigiéndose a la muerte. Es muy dramático esto. Y no es fanatismo, es realidad. La gente no lo ve. Pero bueno, como esa cosa, ¿no? Sin embargo, no lo defendían en sus propios hijos, ¿no? Que era lo que yo no entendía. Porque yo hubiera dicho, no, que los demás no tengan derechos laborales, pero mis hijos sí. No. O sea, eso es muy grave, eso es muy distópico, es profundamente distópico y no lo hemos visto. ¿Sí? Este, bueno, por ejemplo, una cosa que yo vi en un documental de China, ¿no? Que una pareja, los dos tenían trabajos, hombre y mujer, en diferentes ciudades y bueno, de alguna manera tienen que vivir en una y una. Bueno, a mí me pasó que yo tuve trabajo a 5.000 kilómetros de distancia y fue un poco
parte del asunto pretextual que condujo al divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque no encuentras trabajo y entonces vas y lo encuentras hasta en otro lado porque aquí de plano no se consigue. A eso lo podríamos rascar bastante más. Y la gente muchas veces se va por el lado de no, lo que pasa es que no lo hizo él, no es cierto. O sea, esta cuestión de que es la gente la culpable de su asunto, que es un dogma neoliberal, eso es falso. O sea, tienen que haber condiciones y circunstancias en las cuales se pueda trabajar, ¿no? Este, mm, el aborto existió a lo largo de toda la historia, pero el hecho de que se convierta en un derecho, ¿no? Pues eso sí es muy distópico. O sea, claro, es peor que distópico que exista, pero independientemente de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la Unión Soviética existió, pero no se hablaba de un derecho, ¿no? Pero ya el generarlo como derecho, con todo lo que declarativo que conlleva, es todo un rollote, ¿no? En el cual, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, espérame, o sea, es como decir que tienes derecho a matar a la gente en la guerra. O sea, no es un derecho. Y convertirlo en derecho tiene muchas connotaciones e implicaciones. Y ahí estamos en una circunstancia complicada que habría que ver y ver y ver y ver. Pero también todo este asunto de que ya se discutió, espérame tantito. ¿Quién lo discutió y por qué no puede volver a discutir? Eso son intromisiones dentro de la izquierda de actitudes y usos de la derecha, ¿no? O sea, esto de que ya se discutió y no se puede volver a discutir, no es de izquierda. La izquierda se le discute todo siempre, ¿sí? Que nos lleva a muchos problemas, pero que evita que una gente que llega nueva al asunto, no, es que ya se hizo, espérame tantito, ¿no? Estoy viendo que está mal, está mal. Por ahí hay una serie de factores que tendríamos que ver, ¿no? Otra cosa muy distópica, ¿no? Antes podríamos decir que me conoce como mi madre, como mi esposa, como mi hijo, como yo, mi padre, como mi mejor amigo, como alguien así. Y era, pues, bueno, una frase, ¿no? Ahora podríamos decir, me conoce mejor que Internet. Y eso es imposible. Quien mejor nos conoce es Internet y todos sus mecanismos, ¿no? Eso es es más, a nadie se le ocurre, pero es un hipérbole, ¿no? Que ni siquiera resultaría real porque nadie, y es a lo que nos tenemos que enfrentar, nos conoce mejor que Internet, ¿sí? Cuando yo hice el podcast Memorias del Presente y Futuro, y entonces yo había muchas cosas que para mí eran pues asombrosas o me llamaban mucho la atención, y que yo le comentaba con los jóvenes con los que hice el podcast, mi hijo y un vecino que creció con él y que yo lo siento como un sobrino, lo quiero mucho. Y había muchas cosas que ellos decían, bueno, pues sí, papá, o sí, don César, creo que me dice este muchacho. Este, sí, pues miren, papá, no sé qué, la verdad, ¿no? Pero así como, bueno, pues me daban chance. Pero cuando ellos mismos pelaron los ojos y dijeron, es que Internet sabe si te vas a casar y si vas a tener hijos, algo así como cuántos vas a tener antes de que tú te cases o que o se te ocurra o lo decidas. Porque algo que sí les competía a ellos fue cuando dije, ¿verdad? ¿Verdad? Por allí. Y eso es terriblemente distópico, ¿no? El equivalente a HAL o como se llamara la computadora de 2001 del espacio, está mundializado y te conoce mejor que ti, que nadie y que nunca, o sea, que no tenemos un parámetro o una posibilidad de que alguien humano te conozca mejor. No existe además la referencia, la posibilidad, ¿sí? Este, eh, todo esto nos lleva a una situación de narrativas, ¿sí? En las cuales estamos viviendo. Habría desde luego muchos otros casos, ¿no? Seguramente. Ahora, eso que nos haga pensar. Al viejito se le pasó esto, el viejito no dijo aquello. No lo niego. Pero entonces estamos viviendo una situación muy distópica. Ahora, no caer en el juego porque nos vamos a deprimir y nos vamos a dejar manipular, sino cómo lo podemos enfrentar. Ahí yo creo que hay una diferencia muy, muy grande porque hay dos cosas que quiero mencionar. Primero, y esto vaya que va a tener uno o varios videos, que sería la hiperstición en vez de superstición. Esto, yo una vez se los digo, lo saqué, si fue el último en enterarme, pues ni modo, no lo oigo mencionar.
pero lo saqué de un video de, no recuerdo el nombre del tipo, muy preparado, como buen anarquista muy preparado, y pues yo lo entiendo que es anarquista, pero otro día parece que defendió el comunismo, en fin. No me acuerdo el tipo, es un argentino joven, muy preparado y que tiene magníficos videos, y que superó su canal, se llama Café Kioto. Café Kioto, como la ciudad de, de Japón. Kioto, Café Kioto. Ahí vi, no sé si la palabra hiperstición aparece en el título, pero bueno, de ahí lo saqué. Por eso les doy todo el crédito a este muchacho. Bueno, por lo que sabe, diría es un señor. Pero bueno, en cualquier caso, y con todo mi reconocimiento y agradecimiento, vamos a ver, esto yo voy a hacer videos sobre eso, y los que hagan falta. Superstición es una creencia en algo que no se sabe qué es, que va a supuestamente originar un resultado. La hiperstición es supuestamente saber, ¿no? Mediante un planteamiento muy amplio y muy poco riguroso, de procedimientos que pueden ir desde cosas científicas hasta cuestiones cuestionables desde el punto de vista del conocimiento del rigor. Vamos a dejarlo así porque habrá otros videos que te permiten, ojo, no saber lo que va a pasar, sino generar que se cree. ¿Mm? Una cosa muy especial. De repente alguien podría decir, bueno, pues lo mismo de siempre, hay una mentalidad positiva. Habría que examinarlo con cuidado. El problema es que esto, aun cuando fuera la misma gata revolcada, que así decimos en México, para cuando algo es lo mismo y pretende tener otro aspecto, pero es lo mismo. Ojo, el problema es que cuando no te fijes tanto nada más en la gata revolcada, fíjate en quién, y si es alguien que tiene mucho poder y mucho dinero para imponerlo, bueno, cuidado porque el planteamiento es que aquí lo que estoy hablando son sucesos, no enunciados, pero esto genera una narrativa que nos lleva a para dónde está yendo la humanidad. El caso de Trump tiene algo que ver con algo que yo analicé hace tiempo y que voy a manejar en videos. Yo prometo muchos videos, pero bueno, los estoy haciendo. Estoy aquí, tienen ideas y cosas o hipótesis que he venido manejando y bueno, hay que hay mucho que decir. Hay una cosa que es la teoría del caos. Y yo pude identificar una serie de rasgos en una teoría del caos, o en la teoría del caos, que era la forma en que la derecha establece una guerra en contra de la gente y en contra de todos. Trump está haciendo el ejemplo de que se está peleando con todos, mediante una guerra de cuarta generación en la que le cobra aranceles a amigos, enemigos, etcétera. Tiene casos muy señalados en donde se está esperando, pero no sé si para luego darles al paso con Rusia por que le ganó la guerra en Ucrania y con Venezuela porque le da petróleo, pero con todos los demás se está peleando y mañana se podrá pelear con ellos también. O hacer como que se pelea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Que si se dan cuenta, la impresión de lo que está haciendo Trump, y ya lo veremos en un video que lo tengo preparado para Radionumancia, pero si se siguen acumulando tantas cosas, porque ahora sí creo que tengo un panorama ya bastante más completo como para hablar de eso. Y uno de los aspectos, pero solo uno, es el hecho de que está procurando generar una imagen y una sensación muy distópica y muy de caos. ¿Sí? Porque es como que ya lo hemos señalado y lo seguiremos viendo, ¿no? O sea, es la alternativa de alguien que no tiene nada bueno que ofrecer. El problema no es que los chinos sean perfectos, es que en comparación con los Estados Unidos, pues son unos santos, ¿no? Porque, por ejemplo, el neoliberalismo generó la situación de la guerra permanente y de la crisis permanente. No lo estoy explicando, lo veremos en otros videos y ya también se ha planteado en videos anteriores, ¿no? Mientras que China sigue distinguiendo entre la guerra y la paz, o sea, por ejemplo, ¿no? Acá se trata de darle a tole con el dedo, ser demagógico con toda la gente, no darle nada, puro circo y nada de pan. Además, circo cibernético, circo digital, ¿sí? Pero de no darle nada a la gente, ¿sí? Eso tiene que ver con el USAID, que no lo daban con buenas intenciones, pero lo suprimen porque de veras no quieren darle nada a la gente más que pura enajenación. Si el caballo aprendió a no comer, pues no me vengas ahora con que, ¿no?
con que se quiere morir o con que se quiere rebelar, ¿no? Entonces, toda esta situación es algo que está llevándonos, o sea, ¿a dónde nos quieren llevar? Ya mucha gente se lo están llevando. O sea, porque los 21 millones que votaron en contra de Claudia están en eso. Y son 21 millones. No es ninguna tontería. Y ya lo hemos dicho y lo repetiremos cuando venga el caso. Cuando se denuncia algo mucho sí se puede conjurar. Eso lo aprendí en Venezuela. Esta situación de o sea, que cuando llegue una crisis, ese 21, son 21 millones de gente sea su base social para así, quién sabe si gana elecciones, pero a lo mejor tener manifestaciones lo suficientemente multitudinarias como para poder aplicar a México aquella fórmula de las revoluciones de colores y cosas por el estilo. O sea, por allí anda el, el, el asunto, ¿no? Y, o sea, si 21 millones de gente están básicamente en ese esquema y son el perfil que se deja llevar por esta situación en la cual no solo está así, sino es hacia dónde te están llevando, que en nuestro caso es sacarnos de lo que se ha adelantado para regresarnos a un neoliberalismo, que además el neoliberalismo no sé si va a ser la economía de los metrópolis, pero sí va a ser la de las colonias de las potencias de segundo nivel como los Estados Unidos. Entonces, esta cuestión en la cual es ya como una realidad, y digo cómo, bueno, es una realidad, pero que te da esta sensación de, ay, el mundo es una distopía, entonces, va a ir allá, y entonces genera esta idea de, y no lo podemos detener, etcétera, etcétera, ¿no? Esta situación, como yo decía, la quinta columna, y lo seguiré diciendo, la quinta columna antes era que el enemigo se sintiera derrotado, ahora es que el enemigo se vuelva un aliado, pero sigue siendo su enemigo. O sea, tú no vas a dejar de ser enemigo de Trump porque lo apoyes. Al contrario, te va a ver mucho más por encima del hombro, te va a despreciar más porque eres tan indigno y tan estúpido que lo apoyas. O sea, por eso la reacción siempre ha sido, que eso no quiere decir bueno porque en Trump no hay nada bueno, pero para nosotros definitivamente no, y es más, para la gente y para las mayorías ni en Estados Unidos, es únicamente bueno para, entre comillas, bueno para el gran capital. Pero sí es esta situación de que López Obrador y Claudio Sheinbaum le han inspirado respeto o ha dicho que López Obrador era su amigo y eso en la cumbre de la derecha y ha dicho que Claudia le gusta, ¿no? Que es una persona que le agrada, ¿no? Porque el ejemplo lo tenemos en Ucrania, ¿no? Si te dejas llevar por toda esta, y para el tema que nos compete y terminar ahora, si te dejas llevar por toda esta distopía, si te dejas llevar por toda esta situación, ¿sí? Entonces vas a estar acabando y vea el triste ejemplo de Zelensky, que Zelensky personalmente está podrido en dinero y ya lo usaron, ¿no? Pero vamos, de la situación de Ucrania, en la cual hacen la guerra en tu país, lo destrozan, matan una barbaridad de gente, acaban con su economía, con su futuro, porque además quedó endeudado, y es sacado de las conversaciones de paz, ¿no? Ucrania, y bueno, pues la aliada Europa, pues también, ¿no? Eso es lo que ganas con dejarte llevar esta hiperstición de que el mundo está muy mal y dejarte llevar por esa narrativa. No nos debemos dejar llevar por esa narrativa, aunque los hechos sean reales. Lo que tenemos que ver es cómo poder sacar al país de la distopía en la proteopía. Finalmente eso fue la Revolución Mexicana y es lo que estamos rescatando ahora y es lo único que le ha dado en la historia de México desde el gobierno algún bien al pueblo, que no ha sido poco y cada vez será más, y que debería ser lo que dirija el hecho de la conversión de México en asumir que es potencia. ¿Sí? Bueno, dicho está el asunto, muchas gracias y